tal? Sean bienvenidos todos a un podcast más, a una transmisión en vivo, hoy a través de Facebook Live. Y bueno, esta es una prueba, así como pueden ver en su pantalla, es una prueba del cual vamos a hablar quizá algunos temas, pero es una prueba para hacerlo un poquito diferente. Estoy intentando nuevas formas para hacer las transmisiones, para no estar haciendo siempre lo mismo de la misma manera, sino estar interactuando un poco más y sea un poquito más entretenido y podamos absorber la mayor información posible de cada tema que estemos hablando o discutiendo al respecto. Hoy, en particular, hoy vamos a hablar del tema Semana Santa o Semana de Pascua. En sí, el tema no sería Semana Santa o Semana de Pascua. El tema sería simplemente algunos puntos respecto a la Semana de Pascua. Nada más que por costumbre sabemos que la última semana o la semana que se toma para la pasión de nuestro Señor Jesucristo, que vendría siendo el viernes, sábado y domingo. Viernes cuando es nuestro Señor Jesucristo crucificado, el sábado que le llaman, creo, sábado de gloria, y domingo de resurrección. Son los 3 días que habla el Señor Jesucristo que iba a estar Él en el sepulcro y que iba Él a resucitar al tercer día, domingo. Y es una de las razones por las cuales como cristianos festejamos el día domingo como el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y nos congregamos ese día. También por otros pasajes donde Pablo nos habla de juntarnos también el día primero de la semana, ya que el día séptimo es el día sábado, día primero sería el domingo. Y por costumbre también, en lo muy personal, muy particular, considero que también las costumbres son fuertes, y como todos los hermanos en Cristo se están congregando precisamente el domingo, por esta razón, pues no hay razón por la cual cambiar las cosas. Hay quienes por allá discuten mucho al respecto de que tienes que juntarte y que estarte congregando los sábados, ya sea de la manera judía, o hay unos como los adventistas que simplemente el sábado, contándolo las 24 horas ordinarias, o como los judíos, que su sábado inicia a las 6 de la tarde del viernes y termina a las 6 de la tarde del sábado, entre las 2 tardes, como dice la palabra de Dios. Pero como cristianos, creo que esa manera de llevar y respetar el mandamiento de observar el día sábado, porque está dentro del decálogo de nuestro Señor Dios, que nos dice que, observemos el día sábado, porque 6 días trabajó el Señor y el séptimo reposó. Pues ese día de reposo nosotros lo tomamos como el día domingo. Ahora, ¿por qué no pecamos por no respetar precisamente el sábado? Simplemente porque nosotros no estamos bajo la ley. Aquellos que respeten, por ejemplo, el sábado, quieren festejar el sábado, tienen todo el derecho de hacerlo, así como los adventistas. Adelante, no hay ningún problema, no es pecaminoso. Pero lo que podría ser pecaminoso sería que quisieras hacer que tus hermanos festejen, o que forces a tus hermanos a que festejen esas fiestas como el día sábado, como la fiesta del día sábado, y forzarlos a que lo hagan porque es un mandamiento y porque estamos bajo la ley. Ahí es donde ya no, porque nosotros no estamos bajo la ley. ¿Quieres observarlo? ¿Consideras que vale la pena observar el día sábado? Pues adelante. Considero que no es pecaminoso, pero hazlo tú. En lo personal, tú con el Señor, quieres instruir a otros hermanos al respecto, no hay nada de pecaminoso en eso, pero sí en hablarles que la ley lo dice, y que porque dice la ley, lo debamos de seguir. Nosotros no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Y muchos otros temas que también se aplican al respecto para que nosotros estemos viviendo como el Señor Jesucristo nos pide, a nosotros en particular. ¿Quiénes somos nosotros? Bueno, el pueblo exiliado, el pueblo apartado. Nos dicen, la palabra se toma como los griegos, como los que son los que no son judíos.
Entonces nosotros que estamos fuera del pueblo de Dios en cuanto a la simiente de Abraham por la carne, por la sangre, bueno, nosotros somos los que no tenemos esa obligación, ¿verdad? Esa obligación para estar respetando la ley y somos libres, completamente libres. Si alguien intenta someterse a la ley de Dios, considero que eso es peligroso y que no deben de hacerlo. Entonces, nosotros consideramos que por esta razón el domingo se festeja, es el festejo que nosotros hacemos para juntarnos como congregación, como iglesia rescatada por el Señor Jesucristo, apartados de Él y ahora juntos. El domingo es el día que nosotros utilizamos para congregarnos. ¿Y por qué? Porque ese día nuestro Señor Jesucristo resucitó. Así que estaba yo leyendo aquí en la revista La Fuente, que nuevamente se la recomiendo ampliamente para quien quiera comprarla, completamente en español. Y tienen artículos cristianos muy buenos. Entonces, el de este mes de marzo, que acaba de salir ya, pues estamos a 2 de marzo, sacaron un tema especial, obviamente, respecto a la Semana Santa. Y hacen la pregunta en este artículo que ponen: ¿cuánto sabes sobre la Semana Santa? Haciéndonos una pregunta como cristianos: ¿qué tanto sabemos nosotros respecto a la Semana Santa? Realmente nosotros somos conocedores de todo la antesala, de todo lo que sucedió antes de que nuestro Señor Jesucristo diera la vida por nosotros. Entonces, este es como lo que hace este autor, esta persona que hace estas preguntas, y hace 30 preguntas para ponernos en tela de juicio nuestro conocimiento al respecto. Si nosotros nos consideramos cristianos, entonces debemos de conocer esto. Si creemos que el Señor Jesucristo murió por nosotros, debemos de conocer esto. Porque si no conocemos cada una de esas preguntas, inclusive más allá de lo que vamos ahorita a leer, entonces tenemos que pensar si realmente somos cristianos, si realmente hemos sido lavados por la sangre del Señor Jesucristo, porque no es simplemente el que te juntes con cristianos o el que vayas a la iglesia, es que te introduzcas en la palabra del Señor y que creas en esa obra que hizo el Señor Jesucristo. ¿Cómo vas a creer en la obra que hizo el Señor Jesucristo si no conoces, si no tienes la información de lo que debes de creer? Entonces, por eso que muchas personas son engañadas, muchas personas siguen religiones, muchas personas siguen a personas porque ellos mismos no se sientan ni escudriñan las Escrituras. El ser cristiano no es ser parte de una religión. O yo soy bautista, o yo soy presbiteriano, o yo soy católico, o yo soy esto, o yo soy el otro. Somos cristianos porque comprendemos claramente lo que la palabra de Dios nos habla al respecto de lo que sucedió con nuestro Señor Jesucristo y creemos verdaderamente en lo que sucedió. Ahí está nuestra fe, y esa es la fe que el Señor nos ha otorgado para entonces ser salvos. No somos salvos porque somos bautizados, no somos salvos porque seguimos una secuencia de rutinas. Somos salvos porque creemos en lo que hemos escuchado, en lo que hemos leído, en lo que hemos experimentado respecto a lo que es la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, porque ese es el Evangelio. Cuando alguien le diga, ¿qué es el Evangelio? Bueno, el Evangelio comprende lo que es la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo y el por qué nuestro Señor Jesucristo fue crucificado para todos nosotros. Entonces quiero darle lectura a esto, si me lo permiten, para introducirnos según las palabras de esta persona, que permítanme saber quién fue quien lo escribió, porque aquí hay muchos artículos, pero si hay algo que tengo que decir al respecto de esta revista, es que muy pocas veces puedo observar el nombre del autor del artículo, como en este caso no viene el nombre del autor del artículo. Por consiguiente, solamente les puedo dar la referencia, que es la revista La Fuente, la edición de marzo 2018. Así que dice, en la Semana Santa, dice, recordamos los últimos días de ministerio y las vivencias de nuestro Señor con sus discípulos hasta su pasión y resurrección. Como hijos de Dios,
decimos que conocemos lo que sucedió en esos días previos y posteriores a la crucifixión de Jesús. Pero al leer con cuidado la palabra de Dios, descubrimos los pormenores de esta gran historia. Y notamos que esta historia es realmente amplia y rica en detalles. Abro un paréntesis, nosotros estamos llevando, quien quiera acompañarnos, ahí se está desplegando una información en esta pantalla donde pueden acercarse a Facebook a través de la página de Facebook de JC Bible, que es @jcbible.el-podcast. Pueden acercarse también a la página de internet o a YouTube, nada más poniendo JC Bible, porque estamos siguiendo una secuencia del Evangelio de Juan, del Evangelio de Mateo, de Génesis, y estamos, ahorita me estoy enfocando fuertemente en el Evangelio de Juan a través de un devocional de un hermano que escribió, y quiero invitarlos a que vayan y vean esos videos esta última semana, que es del capítulo 12 hasta que termina todo el Evangelio de Juan. Vamos a estar metiendo mucha información al respecto de la Pascua del Señor Jesucristo. Y bueno, esténse en contacto. Todos los sábados a las 9 de la noche transmitimos en vivo. No siempre, pero procuro, cuando no trabajo, 9 de la noche, hacer la transmisión. Pero también nos pueden acompañar en las repeticiones o en los podcasts. Después yo corto el video, hago un master, le pongo un poco de música, cositas aquí, le arreglo los errores que pude haber cometido, y para que pueda ser un poco más nítido la información y puedan ustedes absorber mejor el contenido. Así que si pueden acompañarnos sería bueno, porque estamos poco a poquito avanzando de aquí hasta la Pascua 2018 para que podamos tener una antesala completa de lo que sucedió en esa última semana de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice así el autor: es una historia que infunde esperanza y nueva vida a aquellos que creen en Jesús como su Salvador. Por esta razón, para prepararnos para la Semana Santa, hemos seleccionado, dice este señor, 30 preguntas para sumergirnos en esta historia, para que sea parte de nuestras vidas. Entonces sería ahí alguien, ¿quién ha leído el Evangelio de Juan? ¿Quién se ha sumergido en la historia, en estas historias? Bueno, aquí este autor utiliza el Evangelio de Mateo, que también es muy completo. Nosotros estamos por el Evangelio de Juan. La primera pregunta que hace este autor: ¿qué derrama una mujer sobre Jesús en Betania? Primera pregunta: ¿qué derrama una mujer sobre Jesús en Betania? Tengamos una antesala. ¿Quién vivía en Betania primeramente? Entonces, si hacemos memoria y le echamos ganas en esto, en Betania, recuerden que vivía Lázaro, el amigo del Señor Jesucristo. Así que alguien ahí, en esa casa, derramó algo sobre los pies de nuestro Señor Jesucristo y que significaba algo. Así que vayamos a Mateo 26:7. Mateo 26:7. Permítanme, porque esta Biblia que yo tengo es digital y espero que sea rápido. Ok, Mateo 26:7. Mateo 26:7. Ya, vamos a ir rápido. Mateo 26:7. Versículo número 7. Dice así la palabra de Dios: vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Dice, si seguimos leyendo, al ver esto los discípulos se enojaron diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. En el Evangelio de Juan vemos que este mismo capítulo lo dice con otras palabras. Veamos el Evangelio de Juan. No quiero tardarme mucho. Capítulo 12. Aquí está. Capítulo 12. Entonces dice en Juan 12:3: entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro. Aquí habla de nardo puro. En Mateo dice de alabastro. Y dice
de mucho precio. Y ungió, en este caso, aquí habla Mateo que lo ungió sobre la cabeza del Señor Jesucristo. Y Juan habla que lo ungió, que dice, y ungió sus pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó del olor del perfume. Y aquí también especifica Juan. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que había de entregarlo: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en la bolsa, de lo que se echaba en ella. Aquí tenemos dos escenas. Lo que habla Mateo, él habla que se vertió sobre la cabeza de nuestro Señor Jesucristo, pero Juan dice que fue también sobre los pies. Podemos hablar que pudo haberse vertido sobre la cabeza de nuestro Señor Jesucristo y también sobre los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y María se arrodilló y empezó a limpiar los pies del Señor Jesucristo. Para aquellos que quieran escuchar un poquito más respecto a este punto, a este tema, los invito a ver este podcast que hicimos, que fue, creo que el podcast número 34, no sé si el 34 o el 33 del Evangelio de Juan, y ahí explicamos un poco más a detalle qué fue lo que sucedió ahí, porque el punto era que el Señor iba a ser ungido para su muerte. Al Señor se le reconocía, y María y Lázaro y esa familia lo reconocía como el Rey de Reyes, y como Rey lo estaba ungiendo María, dando lo mejor de ella, económicamente y conforme a su cuerpo. Ella, el cabello de las mujeres es muy apreciado. Ella tomó su cabello y limpió los pies del Señor Jesucristo para prepararlo precisamente para su entierro. No sabemos si precisamente esta María sabía que lo que ella estaba haciendo, si realmente lo estaba preparando, o era simplemente de su corazón haber hecho esto, movida por el Espíritu Santo, sin tener la total comprensión de lo que estaba haciendo. Pero el Señor Jesucristo, Él lo afirma. Y Él dice, para mi sepultura se ha hecho esto, se ha guardado este perfume y se ha vertido sobre de mí para prepararme para la sepultura. Aquí en este momento es donde inicia lo que es la Pascua. De hecho, en el Antiguo Testamento había dos fiestas, o todavía los judíos lo festejan. Hay dos fiestas en esta época. Se inicia con la fiesta de panes sin levadura, que es una semana completa, y después viene la Pascua. Hablemos de sábado a sábado se festeja panes sin levadura. Podríamos decir que aquí estaban festejando panes sin levadura, y aquí es donde María vierte este perfume de nardo sobre los pies del Señor Jesucristo, sobre su cabeza, ungiéndolo. Y una semana después viene la Pascua, porque el Señor Jesucristo se entrega por todos nosotros. Ahora, pregunta: ¿qué día ocurre la traición de Judas? ¿Qué día ocurre la traición de Judas? Este autor nos dice que vayamos a mismo capítulo 26, pero ahora el versículo 14 y 15. Mateo 26, 14 y 15. Vamos a ver. Mateo 6, 14 y 15. Digo, Mateo 26, versículo 14. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, 14 y 15, y les dijo, ¿qué me queréis dar? ¿Qué me queréis dar? Y yo os entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Ahora, en esta fecha, también nos habla que tenemos que buscar en el versículo número 2. Aquí a veces hay como una diferencia de fechas. Aquí, por ejemplo, Mateo nos dice, sabes que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Aquí estamos hablando de 2 días antes,
En el Evangelio de Juan nos habla que eran 8 días antes. Realmente no es tan problemático las fechas. Pudo haber sido hace 8 días cuando se festejó esta fiesta. Pudo haber sido también 2 días antes, que se festejaba también una fiesta mayor por la Pascua. En ambos hubo una celebración cuando sucedió esto, y el Señor Jesucristo es ungido. Aquí esta referencia la toma precisamente este autor para decir que fue 2 días antes de la Pascua. Entonces, 2 días antes de que el Señor Jesucristo fuera crucificado, sucede precisamente la unción de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuánto ofrecen a Judas por entregar al Señor Jesucristo? Esa ya se las dije. Ya me adelanté, ya leí de más y ya se las dije. Ya lo encontramos en el 16. En el 15. Le asignaron 30 piezas de plata. Dieron 30 piezas de plata por nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que costó para Judas la amistad. El amor que Dios le entregó, nuestro Señor Jesucristo le entregó a Judas durante 3 años. Y esto fue lo que le costó 30 piezas de plata, esa amistad. Y muchas veces sucede, ¿no? Sucede que tienes amistades, tienes amigos, y a veces unos cuantos dólares, una deuda que podrías tener, cuesta el precio, o es el precio de tu amistad. Antes yo usaba mucho la frase de que, digamos que prestaste 20, 50, 100 dólares y esa persona ya no te regresa ese dinero. Por alguna razón no pudo regresártelo. Y muchas de las veces esa persona no te da la cara. Entonces yo antes decía que, bueno, esa amistad me costó 100 dólares. 100 dólares, ya no hay esa amistad. No considero que deba de ser así. Considero que realmente apreciamos la amistad, perdonar. Y cuando prestemos, que sabemos que hay una necesidad, que por eso la gente pide prestado, prestar sin esperar que te lo vayan a regresar. Y darlo de todo corazón. Y así nuestra alma va a estar en paz. Y la alma también de la otra persona, ya si le nace pagarte, pues te paga. Y si no, él también va a estar en paz, va a estar tranquilo, porque tú le has perdonado. Pero antes yo pensaba así, costó 100 dólares la amistad, o 50 o 20 dólares esta amistad. En este caso, para Judas, que no creía que el Señor Jesucristo era el Mesías, era el Cristo, le costó 30 piezas de plata. A ese precio vendió su amistad. Vendió todo lo que él era por 30 piezas de plata. Siguiente pregunta dice: ¿en qué casa celebraba Jesús la Pascua con sus discípulos? ¿En qué casa? De hecho, tengo un podcast que le contesté a otros podcasteros. Se llama Dos Nombres Comunes, el programa. Y un día ellos estaban hablando de hecho, el año pasado estaban hablando de la Pascua. Y una de las preguntas que ellos hicieron fue esta: ¿en qué casa se celebraba Jesús celebraba la Pascua con sus discípulos? Entonces vamos a Mateo 26, 18. Quien quiera ver, nada más póngale así: Dos Nombres Comunes, contestación JC Bible. Y ahí van a todas las preguntas que hicieron. Yo hice un podcast como contestando ese video, ese podcast que hicieron ellos. ¿En qué casa celebra Jesús la Pascua con sus discípulos? Mateo 26, 18. Mateo 26, versículo 18. Dice, él dijo: id a la ciudad id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían, dijo: de cierto, cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Bueno, cuando el Señor Jesucristo celebra la Pascua, no se sabe dónde, que fue la contestación que hice, porque no se sabe dónde precisamente, ni la persona o el anfitrión que tuvo por anfitrión a nuestro Señor Jesucristo, el anfitrión que tuvo como visitante a nuestro Señor Jesucristo. No sabemos quién fue
ni tampoco dónde precisamente. Obviamente tuvo que haber sido en Judea, pero no sabemos con quién precisamente. Porque esta es toda la información que nos da. Porque no es, básico. Lo que se debe de entender es que se celebró la Pascua. Otra pregunta dice, ¿qué palabras dice Jesús al repartir el pan? ¿Qué palabras dice Jesús al repartir el pan? Esto lo hacemos mes con mes en las iglesias. Mateo 26, del 26 al 28. Mateo 26, del 26 al 28. Dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dijo, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en el que beba en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. ¿Qué nos dice aquí? Que el Señor Jesucristo, al partir el pan, nos está diciendo, coman de este pan, beban de esta copa. El pan representa su cuerpo, que sería entregado por todos nosotros, y su sangre, que servía como remisión de pecados, como pago por nuestros pecados. Y no es que tú vayas a la iglesia cada domingo y que te comas el cuerpo y que sientas a Cristo aquí, como, ya me comí el cuerpo con la sangre y tengo al Señor Jesucristo dentro. No es así, porque el Señor Jesucristo no está hablando de esto. Tenemos que tener la antesala de lo que sucedía antes. Entonces, cuando se hacía la Pascua, la sangre se ponía en los dinteles de la casa. La sangre del cordero se ponía en los dinteles de la casa. ¿Para qué? Para que el ángel de la muerte, el que traía la muerte a los primogénitos en el tiempo de allá en Egipto, no viniera y dañara la casa que tuviera la protección de la sangre. ¿De cuál sangre? De la sangre del cordero, que venía precisamente a protegerlos, a cuidarlos, a resguardarlos de este mal o de este bien que trajo el Señor para Egipto y llevarse las almas de los primogénitos. Entonces, no es que tú te comas en sí y puedas tener convivencia con Dios o tengas a Cristo dentro. No es así, sino que entiendas lo que implica. Cada que partimos el pan, dice el Señor, recuerden lo que yo hice por ustedes. Todos los días que partan el pan, recuerden que este es mi cuerpo que yo entregué por ustedes. ¿Para qué? Para la remisión de los pecados. Esta sangre que derramé, la derramé por todos ustedes para la remisión de los pecados. ¿Por qué tenía que derramarse sangre de animales inocentes? ¿Por qué tenía que derramarse la sangre de nuestro Señor Jesucristo para protegernos a nosotros? Para librarnos de nuestros pecados, para santificarnos y justificarnos y llevarnos a la presencia del Padre. ¿Por qué tenía que hacerse esto? Pues todo viene desde el principio de las cosas cuando Adán pecó. El pecado nos separa de Dios. ¿Por qué? Nos desantifica. Al momento que nosotros pecamos, la maldad está en nosotros y Dios, en su santidad, Él no puede recibirnos. Y yo esto lo expliqué hace poco como si tú observas a Dios como el sol. Es así de poderosa su santidad. Lo que reviste al sol, toda esa radiación, todo ese poder, todo ese fuego, todo eso que despide el sol, que a millones de kilómetros despide esa fuerza, y estando nosotros a millones de kilómetros de distancia, te pones ahí en el sol y te quemas. Volteas a ver el sol con tus ojos desde esta distancia y te quemas los ojos, te lastimas los ojos. De la misma manera es Dios. La santidad de Dios es tan poderosa que no puedes estar en su presencia. Adán tuvo que ser desechado del paraíso porque no podía soportar la presencia de Dios. El Señor lo destruiría. Porque es por eso que dicen que el pecado, la consecuencia del pecado o el pago del pecado es la muerte.
No porque el Señor sea un tirano y diga, oh, pecaste o te portaste mal y pecaste en contra de mi ley, te voy a destruir, ¿verdad? Como castigo, como un tirano que no ama su creación. Dios no es ningún tirano, sino que en su perfección, en lo que Él es en poder, en lo que Él es en santidad, Él es lo que es. Y el Señor no puede variar, no puede cambiar su esencia santa. Nosotros nos tenemos que ser santos para poder acercarnos a Él. Tenemos que convertirnos en santos para poder estar en su presencia. El Señor no va a cambiar su santidad para que nosotros podamos estar ahí. Nosotros tenemos que hacernos santos para poder acercarnos y tocar a Dios. No es que Dios nos quiera destruir, sino que Él mismo, en su poder, nos destruye. ¿Por qué? Porque no puede haber nada imperfecto en Él, a su alrededor, porque lo destruye. Es por eso que Juan nos explica esto como las sombras. Las sombras es la maldad. Las sombras es todo el pecado, toda la maldad. Y dice, y las tinieblas, las sombras, no pudieron prevalecer en contra de la luz. Cuando la luz apareció, las sombras se esfuman. Tú entras a un cuarto, prendes la luz y las sombras, la oscuridad se desvanece. No es como que la oscuridad va a opacar la luz, como a veces vemos en las películas, como la película de Hobbit o las películas del Señor de los Anillos o muchas otras películas donde ves la oscuridad crecer y opacar la luz. Eso no es cierto. O sea, la oscuridad no puede venir y opacar la luz, sino que la luz despide a la oscuridad, la deshace, la destruye. Y donde está la luz, no puede haber tinieblas. Así que donde está Dios, no puede haber tinieblas. Nosotros no podemos estar ahí. Nosotros salimos condenados gracias a Adán y su pecado. Y todos caímos en este pecado y todos llevamos el pecado y la maldad en nuestro ser. Dice Pablo que no hay ni un solo santo, nadie que sea santo, que sea justo. Todos nos desviamos, a una nos hicimos necios. Pero esta es la situación. El Señor Jesucristo viene a darnos su santidad. ¿Quién puede darnos santidad? Yo ya no puedo recuperar mi santidad. No es como que, como les digo hace rato, no es como que yo voy a traer la santidad hacia mí y entonces voy a poder alcanzar a Dios. No, sino que de Dios, la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo, entra a este mundo pecaminoso como la luz del mundo. Por eso habla que, dice Juan Bautista, yo solamente hablaba de Jesús, pero yo no soy la luz, Él es la luz. Y dice que la luz llegó a este mundo y caminó allá por las orillas del mar de Galilea. Estuvo la luz en esta tierra. Jesucristo bajó. ¿Para qué? Para como esa semilla preciosa germinar aquí y poder entonces desplegar su santidad, su justicia a todos aquellos por los cuales Él derramó su sangre. Si tú crees que el Señor Jesucristo derramó la sangre por ti, si tú crees en lo que estamos hablando ahorita, tú puedes ser salvo y tú puedes ser parte de la familia que el Señor rescata. Que el Señor está rescatando. ¿De qué? De la ira que viene. ¿Cuál es el juicio? ¿Cuál es la ira? El Señor Jesús, Dios mismo va a bajar a este universo. Dios mismo se va a desplegar aquí. Ese es el juicio. Ese es el fuego. Su santidad se va a desplegar por todas partes. ¿Y qué va a provocar eso? Si no estás cubierto, así como cuando estaban los judíos protegidos bajo los dinteles de esa sangre que está en los dinteles, en esas puertas debajo de esos lugares, en esas casas, protegidos por la sangre del Cordero, iba a llegar ese ángel y los iba a pasar por alto. Por eso se llama Passover. Iba a pasar por alto ese ángel y no iba a tocar esa casa. De la misma manera, los que estemos agarrados del Señor Jesucristo, vamos a estar así agarrados y va a venir y no nos va a poder hacer daño porque somos santos en Cristo. Somos justificados en Cristo. Y ese es el regalo precioso que encontramos cuando nosotros partimos el pan y recordamos al Señor Jesucristo y bebemos el vino representando su santidad que está en nosotros. No es que cada vez que lo tomemos y tenemos a Cristo aquí, eso no sirve de nada. ¿Por qué? Porque eso que entra al rato sale a la letrina. Pero lo que está aquí y entiendes y
lo guardas en tu corazón, esa es otra cosa. Esa es la salvación, esa es la fe. Y si tú crees en esto, tú puedes ser salvo. Vamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿qué significado tiene el gesto de Jesús de lavar los pies a sus discípulos? Fíjese qué tema tan precioso. ¿Qué significado tiene el gesto de Jesús de lavar los pies a sus discípulos? Y ahí cierra la pregunta, sus discípulos. Vayamos, lo que acabamos de grabar, este podcast número 35, les recomiendo que vayan y lo escuchen. Vamos a Juan 13, 14 y 15. Evangelio de Juan 13, versículo 14 y 15. Dice, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Aquí el Señor Jesucristo nos está hablando de algo que Él hizo. El Señor Jesucristo se arrodilló. Véanlo así, es tan precioso este tema. Dios Todopoderoso, ese sol, ese poder y santidad bajó y encarnó en quien es Jesucristo. Y Él en ese poder y santidad y en esa gloria, Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero en ese amor tan precioso que bajó, por eso dice Juan 3:15, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Porque es tanto ese amor que el Rey de Reyes se humilló a sí mismo, convirtiéndose en hombre. Y se humilló aún más, dando su vida por todos nosotros. La humillación ya es grande, el hecho de que un Dios se convierta en un hombre, que Dios mismo se encarne y se haga hombre. Y la humillación es aún mayor, habiendo muerto por todo un mundo pecador. Pero esa humillación, Él la dijo, esa humillación la voy a tomar, la voy a agarrar por amor a mis hijos, por amor a mis criaturas, por amor a ellos que no nos merecíamos nada porque nos portamos mal. Entonces, el Señor baja a esta tierra y se humilla, y cuando está lavando los pies de los discípulos, nos está ejemplificando para que podamos nosotros ver claramente qué fue lo que hizo Jesús. Se arrodilla y le lava los pies a sus discípulos. Que vino, bajó, se humilló y dio su vida por nosotros. Y lo hace con cada uno. Pero dice unas palabras interesantes. Él dice, porque cuando llega con Pedro, es lo interesante de este pasaje, cuando llega con Pedro, quiere lavarle los pies a Pedro. Y Pedro dice, no, de ninguna manera voy a dejar que me laves. Como tú, siendo el Rey de gloria, el Rey de justicia, siendo tú, porque Pedro sabía que Jesús no era normal. Dice, siendo tú lo que tú eres, mi maestro, ¿cómo me vas a venir a lavar los pies? Dice, no voy a dejar que lo hagas. Y le dice, si no me dejas, dice el Señor Jesucristo, si no me dejas que te lave yo los pies, dice, no puedes ser parte de lo que yo voy a hacer. No puedes ser parte de lo mío. En ese momento, Pedro que le dice, no, Señor, no solo los pies, si también la cabeza y todo el cuerpo, échame al agua todo completo y lávame todo. Y aquí es donde dice las palabras interesantes el Señor Jesucristo. Él dice, lo que ya está lavado no necesita lavarse otra vez, ¿verdad? Solamente lo que está sucio. En este caso le dice el Señor, ustedes ya están lavados, pero no todos. Hablando de Judas, Judas no está lavado todo. Así que dice, tú ya estás lavado, Pedro, pero tus pies están sucios. La parte más baja de tu cuerpo, donde pisa la tierra, donde vas caminando y te ensucias con esta tierra, necesita ser limpio. Y yo te lo voy a limpiar. Pero tú ya estás limpio. No todos, excepto uno. Porque a todos el Señor le lavó los pies. A Judas Iscariote también le lavó los pies. Al traidor. ¿Por qué? Porque tenemos que servirnos los unos a los otros, inclusive servir a nuestros enemigos, como Jesús sirvió también a su enemigo, Judas Iscariote. Dándonos el ejemplo, cada uno de nosotros, cómo debemos de actuar para con nuestros semejantes. Pero Él hace algo importante.
Cuando tú eres cristiano, cuando tú ya has recibido al Señor Jesucristo en tu corazón, tú eres limpio, limpio en tu alma, limpio espiritualmente. Pero tú vas a caminar por este mundo. Y este mundo está lleno de suciedad, está lleno de polvo. Y es posible que llegues a caer y puedas cometer errores, y no errores, puedes cometer pecados. Porque los errores no son errores, son pecados. Todos pecamos. Así que puedes caminar y caerte y cometer pecado. Pero ahí es donde el Señor Jesucristo le dice, ven para lavarte tus pies, para purificarte. Porque ya estás lavado, ya eres salvo. El Señor está en tu corazón, pero camines por aquí. A mí me gusta mucho cómo Carlos Spurgeon dice esto. Él dice que un cristiano puede caer en un charco, ensuciarse, y por el poder de Dios levantarse, sacudirse y seguir adelante. Pero solamente un cerdo se va a revolcar en ese charco. Y dice, un cristiano no es un cerdo, como tampoco es un perro. Un cristiano es un hombre lavado por la sangre del Señor Jesucristo. Y eso, así como Pedro, porque Pedro pecó, Pedro falló. Justamente después de esto, y se ponen a cenar. Y el Señor Jesucristo les empieza a hablar. Bueno, ahorita vamos a ver esos temas. Pero justamente Pedro falla. Pedro comete el error de negarlo 3 veces. En su corazón no pudo cumplir con lo que él había dicho, que yo te voy a seguir y yo voy a dar incluso mi vida por ti. No pudo. La cobardía le ganó. ¿Y qué pasó con eso? ¿Acaso fue y se colgó, como hizo Judas Iscariote? No, porque Judas no había sido limpio. Judas no creía. Judas no estaba limpio de su alma. Judas estaba sucio. Por eso Judas traicionó al Señor y terminó colgándose. Pedro le falló al Señor y terminó restaurado. ¿Por qué? Porque vino a los pies del Señor Jesucristo a que lo limpiara. ¿De qué? Pues de las fallas, de los pecados que puede uno cometer. El Señor te levanta. Dice, ánimo, adelante. Sigue para adelante. Otra pregunta. Vamos a nada más a tomar 10 preguntas porque no quiero hacer largo esta transmisión. ¿A quiénes se lleva Jesús a Getsemaní para orar? ¿A quiénes se lleva Jesús a Getsemaní para orar? Vamos a Mateo 26, 37. Mateo 26, 37. Fíjense, y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Creo que es el único versículo. ¿A quiénes se lleva el Señor Jesucristo? Se lleva a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo. La siguiente pregunta dice, ¿cuántas veces se quedaron dormidos los discípulos en Getsemaní? Dice Mateo 26:40. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Esta es la primera vez que el Señor les llama la atención. Velad y orar para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, segunda vez, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansar. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. 2 veces. 2 veces, 3 veces el Señor se los encontró dormidos. En la primera ocasión les dice 1 hora, porque no podéis haber orado 1 hora conmigo. La segunda los volvió a encontrar dormidos, pero ya no les dijo nada. Los dejó.
Y después cuando vuelve el Señor, entonces le dice, ya, descansar. Ya había pasado la angustia. El Señor ya había pasado en guerra. Esa es una de las partes más duras, yo creo, que pasó el Señor Jesucristo. Esa parte y la parte de la crucifixión, creo que esas dos escenas son las escenas más duras de que pasó nuestro Señor Jesucristo. En estos últimos momentos, en mi opinión, y no en mi opinión, siendo honestos, escudriñando las Escrituras, puedes observar que el Señor Jesucristo estaba, pues, aterrado. El Señor estaba aterrado de lo que iba a suceder. Habla también la palabra que estaba tan angustiado que empezó él a sudar como sangre. Entonces, lo que podemos pensar es que el Señor estaba bajo un estrés bien grande. De hecho, hay algunos estudiosos que dicen que hay personas que pueden llegar a sudar sangre dependiendo del estrés tan grande que pueden llegar a tener. El Señor Jesús estaba en un estrés muy grande. Podemos ver esta escena también en la película de Mel Gibson, cuando él está precisamente ahí, orando, y está ahí con la angustia, y alrededor está pues Satanás dando vueltas y disfrutando esta parte del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque se iba a enfrentar a algo bien duro, hermanos. Antes que nada quiero decirles que los mártires que hubieron también en la época de Roma, porque hubo una persecución muy grande hasta el año 350, cuando se hizo el concilio de Nicea. Dentro de esa época estamos hablando de alrededor de 300 años, 320 años de persecución a la iglesia. Y hay partes donde dice que cuando entre más perseguían a la iglesia, más crecía. Entre más los mataban y torturaban, más crecía la iglesia. Y más y más y más. Era como imposible detener. Entonces Constantino tomó la decisión de tomar a la iglesia como la iglesia en general, la iglesia cristiana. Y a partir de ahí se deja la persecución de lo que son los cristianos. Y no de todos. Hay mucha controversia, hay mucho debate al respecto. Pero la postura más oficial sería que en ese momento, a partir de esa época, empezó a descansar la iglesia. Pero como les digo, no del todo. Ahora, dentro de estos 300 años, 320 años que hubo esta persecución tan grande, hubo crucificados. Y hay historiadores, hay documentos donde se señalan cómo fueron crucificados los cristianos en aquel entonces de una manera bárbara y a destajo, ¿no? Por montones crucificaban a la gente. Pero yo por ahí escuché que estas personas subían cantando, subían cantando. No subían asustados o aterrados a la cruz, subían cantando alabanzas al Señor, porque iban a ser crucificados. Y una vez escuché de un pastor que decía, si los soldados del Rey de Reyes y Señor de Señores, si los súbditos del Rey de Reyes y Señor de Señores suben cantando a la cruz, ¿por qué el capitán, el rey, se angustió tanto? ¿Por qué tuvo tanta angustia? Y podríamos decir, no, es que fue todavía más duro para él, porque él no había pecado. Muy cierto. Pero hablamos del dolor físico, ¿verdad? El dolor físico creo que fue similar a lo que cualquier persona crucificada pudo haber tenido. Los latigazos creo que pueden haber sido similares. Pero esta no es la angustia del Señor. La copa, cuando Él está hablando de la copa y leemos aquí, Señor, si puedes pasar esta copa de mí. La copa no era la copa de los clavos, no era la copa de los latigazos, no era la copa de los escupitajos, no era la copa de lo que pudiera ser el hombre. El hombre no puede hacer nada en contra de Dios. La copa que está hablando aquí es la copa de la ira de Dios. El temor de Dios no es enfrentarse a Satanás, no es enfrentarse al ser humano y lo que podamos nosotros hacer. ¿Qué le podemos hacer nosotros a Dios? Inclusive a Dios hombre, 100% hombre, 100% Dios.
¿El ser humano qué le puede hacer a Jesús? Hay escenas dentro del Evangelio de Juan y de los Evangelios donde la gente se arrodillaba. El Señor se presentaba. Justamente aquí hay una escena. Cuando el Señor se presenta, y ahorita va bien una pregunta así. Cuando el Señor se presenta, ¿qué pasó con los soldados que fueron a recogerlo? Se hicieron para atrás y cayeron a suelo. ¿Por qué? Porque se estaba presentando precisamente el Rey de Reyes y Señor de Señores ante su creación. Esto era lo que estaba sucediendo. Vete para allá. Go to bed. Go. Go, go, go. Entonces, lo que estaba sucediendo en este momento, cuando el Señor está arrodillado y Él está con esta angustia, no es la angustia por lo que pueda hacer el hombre con Él, ni por lo que pueda hacer Satanás. Satanás no tiene poder sobre Dios. Es sobre su propio Padre. Lo que iba a hacer Dios con su propio Hijo. ¿Qué hizo Dios? Dios derramó su ira, que era para todos nosotros, sobre su Hijo amado. Ahí está la angustia de Jesús. Ahí está el decirle, Señor, no me hagas pasar por tu ira. No me hagas enfrentarme a esto. Porque eso es lo que no enfrentan y jamás enfrentará usted si usted cree en el Señor Jesucristo. Esto fue lo que no enfrentaron los mártires y jamás enfrentarán. Esto no lo enfrentó Esteban. Esteban, cuando fue apedreado y se levantó y vio el cielo en su gloria, y él le dice, Señor, no tomes en cuenta lo que hicieron. No está haciendo una comparativa de que Esteban era como Jesús. Esteban no se enfrentó a la ira de su padre, a la ira de Dios. Esteban murió y fue recogido por Dios. Jesucristo lo abrazó y le dijo, aquí ya estás bien. Nada más te va a pasar. Pero cuando Jesús murió, Él duró 3 días en el sepulcro. Y solamente Dios sabe, y nuestro Señor Jesucristo, la batalla tan fuerte que se libró y la situación tan dura y fuerte que vivió nuestro Señor Jesucristo en aquello que nosotros no podemos ver. El Señor cumplió perfectamente para que nosotros podamos vivir confiados, tranquilos, rescatados. Otra pregunta. ¿Cómo van armados los soldados al arresto de Jesús? ¿Cómo van armados los soldados al arresto de Jesús? Bien, Mateo 26:47. 26:47. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas, palos, mucha gente, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les daba señal, les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Aquí hay 2 cosas que quiero separar, porque en esta pregunta no los hace. Hay 2 cosas que quiero separar aquí. Primero, cómo iban armados. Bueno, iban a enfrentarse al Rey de Reyes y Señores de Señores, iban a enfrentarse a Jesús. Yo les digo, el Señor, aquí estoy. Dejen a mis discípulos, aquí estoy yo. Y en ese momento caen a tierra. Pero venían armados con palos, con espadas. Iban armados estas personas con el fin de que si no se resistía, traerlo a la fuerza. Y posiblemente, así como quizás vengan algunos anuncios que se han visto en las películas, vivo o muerto, pero tráiganlo para acá. Eso por un lado. Por otro lado, dice que Judas los llevó. Y Judas hizo una señal, la señal del beso. Ese famoso beso de Judas que cuando alguien te caía mal y te daba un beso, decía, ese es el beso de Judas. Bueno, ese beso hablaba de la humildad de nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando llegaron estos principales, esta gente comandada por los principales sacerdotes, estos soldados también que eran parte de los que resguardaban el templo, iban a agarrar a nuestro Señor Jesucristo. No todos conocían al Señor Jesucristo. Lo habían visto y de lejos quizá lo reconocían,
Pero el Señor era tan humilde que no se distinguía entre sus apóstoles. Podían ver a Jesús, podrían ver a Pedro, podrían ver a todos sus apóstoles y no los podían distinguir. Realmente cuando ellos se presentaban ante la gente, el Señor no era como que se distinguía por su altura, o por sus cabellos rizados, o por su barba perfecta, o por sus dientes de perlas, que yo he escuchado a muchos que dicen eso, o con sus ojos azules y algo especial, ¿no? No, el Señor, lo especial lo tenía dentro de él. Era el Rey de Reyes, Señor de Señores, él tenía el Espíritu Santo en él. Y físicamente era como cualquier persona. Y por eso esta señal hace Judas. Judas se acerca, lo besa, dándole a la señal a la gente, es este. Agárrenlo. Ya les dije quién es, porque ellos no lo podían ver. Y nos habla de la humildad de nuestro Señor Jesucristo. Bien, la última pregunta de este día dice, ¿cómo actúa Pedro cuando vienen a arrestar a Jesús en Getsemaní? Esto lo vamos a ver en el Evangelio de Juan, capítulo 18. Evangelio de Juan, capítulo 18. Capítulo 18, verso 10 y 11. Aquí está. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa del Padre, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Entonces aquí vemos que esta fue la reacción de Pedro. Pedro quería cumplir lo que le había dicho hace poco a nuestro Señor Jesucristo. Él quería demostrarle que él podía dar su vida por él. Lo que no entendía Pedro es que no era la manera de hacer las cosas. En otras partes, en otros evangelios, habla que, dice el Señor, yo puedo traer legiones de ángeles aquí y destruyen todo y me corono como rey. Pero no era la manera, porque si haya hecho eso nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo podríamos nosotros ser salvos? Necesitamos primero la sanación de nuestras almas. Pero Pedro actúa de esta manera y el Señor lo reprende. Le dice, no es así, Pedro. No es de esta manera. Y hay una escena donde el Señor sana a este soldado Malco. Y de seguro esa persona, al sentir el poder de Dios, supo, hey, estamos haciendo algo que nos vamos a arrepentir por siempre. Y en parte sí. Pero en parte es algo que nos trajo la salvación a todos nosotros. El Señor tenía que ser crucificado, el Señor tenía que morir, y era la única manera de rescatarnos. No había otra. Si Dios es Dios, y si Dios es perfecto, y si Él no se equivoca y todo lo que dice es ley, y Él es rey y soberano, Él no puede contradecirse de lo que Él ya había dicho. Y es más, como les expliqué, Dios no puede convivir, Él no puede cambiar su santidad, Él no puede cambiar su justicia y adaptarla a nuestra justicia, a nuestra santidad, para que podamos acercarnos a Él. No. Nadie se puede acercar al Padre, y esto lo dice claro nuestro Señor Jesucristo. Nadie puede venir a mí si no es traído por el Padre. Nadie nos podemos acercar si antes no somos limpiados. Para que el Señor pueda entonces abrir este campo de bendición y esto precioso que tiene para nosotros, es primeramente necesario que el Señor lo tome, Dios mismo lo tome, y entonces le abra la mente, y entonces pueda usted acercarse. No es porque usted quiera, no es porque usted tenga tantas ganas, porque yo digo, si usted tiene ganas, es porque el Señor se lo ha dado. Si usted no tiene ganas, y todo lo que estoy diciendo le causa risa, o lo toma como cualquier cosa, bueno, el Señor no le ha hablado a usted. Y yo le diría algo. Eso no es un juego. Se debate la vida o la muerte. Se debate la eternidad en el infierno o la eternidad en el seno del Señor Jesucristo. Así que, si usted no siente nada en lo que le estoy diciendo, si usted no siente arrepentimiento, no se preocupa, no le importa lo que yo estoy diciendo, pues entonces, preocúpese. ¿Por qué? Porque el Señor no está haciendo nada en su vida. El Señor no está tocando las fibras de su corazón. Y si es así, asústese. ¿Por qué? Porque el Señor a sus hijos los reprende.
El Señor al que ama lo reprende. Al que ama lo toma y lo pone donde debe de estar. Y si usted no siente nada de esto, no siente compunción, no siente arrepentimiento, pues entonces preocúpese. ¿Por qué? Porque si usted se acerca al trono de la gracia, si usted se arrodilla en su cama y con un corazón constrito y humillado, le pide al Señor, Señor, yo no siento nada, pero le ruego, porque yo tengo miedo, temo lo que viene. Le ruego que entre en mi corazón y sane esta alma, que me permita sentir lo que siente mi hermano, lo que sienten esas personas, lo que sienten todos esos que le cantan todos los días. Y dice la palabra que el Señor no echa fuera a nadie que llegue con un corazón constrito y humillado. Hermanos, no sé ya cuánto tiempo tenemos aquí platicando. Vamos a seguir avanzando. Mañana por la mañana tenemos podcast, porque ya tengo el podcast número 36. Está muy precioso. No lo he podido subir, pero ya está el podcast número 36. Y mañana, si Dios lo permite, 9 de la noche, transmisión en vivo. Podcast o transmisión número 37, Evangelio de Juan. Hermanos, no se lo pierdan. Están cordialmente invitados. Mi nombre es Juan Carlos Pérez. Y bueno, yo los dejo. Que Dios los bendiga. Y nos vemos ¿Cuándo nos vemos? Nos vemos el día de mañana, 9 de la noche. Es que ya estoy cansado, hermanos. Dios los bendiga y nos vemos hasta la próxima. Bye, hermanos.